Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a otro episodio, nuestro episodio número 8 de la serie Islam y religiones, ¿no? Os aconsejo, os invito antes de empezar a que vayáis a www.adamacademia.com/personalidad y hagáis el test de personalidad que ahí os he dejado. Lo que tiene de interesante es que al terminar se os darán una serie de consejos derivados del Corán y de la Sunna, y espero que esto sea una herramienta interesante para la introspección. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. En esta sesión número 8 de nuestra serie sobre el Islam y las religiones vamos a hablar del cristianismo. En la sesión anterior hablamos del judaísmo, ¿vale? Y hablamos particularmente de la figura de Abraham, que fue una persona que nació en un pueblo idólatra y por inspiración divina Dios le eligió e hizo un pacto con él y Abraham mostró ser una persona firme en su entrega a Dios, ¿no? Y los descendientes de Abraham incluyen a muchos profetas, que son los profetas reverenciados, ¿no?, en la tradición judía. Habíamos mencionado que el Corán reconoce a muchos de estos profetas y a sus escrituras como verdaderamente inspirados por Dios, aunque no los designa como judíos, los designa como muslimún, es decir, personas que se entregaron a Dios, si bien la designación judío fue adquirida más bien como una forma de identidad cultural / religiosa por el pueblo hebreo o una parte del pueblo hebreo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque todos esos profetas y sus escrituras hoy vamos a hablar de Jesús, ¿no?, que es uno de esos profetas desde la perspectiva islámica, en la misma línea que todos los demás profetas que descienden de Abraham. Todas las escrituras que se atribuyen a estos profetas hacen que el Corán denomine a quienes siguen estas religiones como gente de la escritura, ¿no?, o seguidores de la escritura. El Corán llama a judíos y a cristianos y posiblemente a otras tradiciones que también tienen alguna escritura. Ha habido debate acerca de eso, sobre si incluir a zoroastrianos e incluso, como hemos dicho, en algún periodo de la historia se ha incluido a hinduistas como gente de la escritura, pero ese no es un debate que aquí nos concierne. Al menos judíos y cristianos definitivamente son denominados gente de la escritura en el Corán. Muy bien. Hemos dicho que dentro de la tradición judía, es decir, los profetas del pueblo de Israel, desde Abraham, que vivió vivió unos 2000 años antes de Cristo, si nos guiamos por la Biblia y los datos que nos aporta. Y de los sucesores de Abraham hay una larga línea de profetas. Todos esos profetas se identifican como miembros de una misma religión monoteísta del pueblo de Israel. Jesús, que nació nació 2000 años después de Abraham, hace hoy 2000 años, Jesús fue técnicamente un judío más, ¿no? Es decir, una persona dentro de esa tradición, ¿vale?, dentro de esa región del mundo, ¿no? Un judío más de la provincia de Judea, es decir, y que tenía la misma religión que sus hermanos judíos, es decir, monoteísta, ¿no?, que llamó a la gente de vuelta al camino de Dios. Y básicamente esa es la función de un profeta, y desde la perspectiva islámica esa es la función de un profeta en cualquier época de la historia. No olvidemos que en el judaísmo, la religión que pasó a llamarse judaísmo, Dios es personal, en otras palabras es alguien concreto, vamos a decirlo así, que demanda cosas concretas, ¿vale? Demanda que los seres humanos le adoren, es decir, que le reconozcan, ¿no? Básicamente que reconozcan sus responsabilidades ante él y tengan una relación con él, si lo quieres decir así, ¿no? Y les demanda un comportamiento ético dentro de unas pautas, ¿vale? Y esto es una cosa que difiere, ¿no?, digamos, de la tradición judía y otras religiones como el confucianismo, como el taoísmo, ¿vale? Especialmente, yo qué sé, el taoísmo y el budismo, donde no hay una idea clara de un dios personal. Quizás en el confucianismo, en el taoísmo está el Tao, la armonía, ¿no?, que rige todo, pero
es más impersonal, indudablemente. En el judaísmo Dios es personal, ¿no? Bueno, pues Jesús es un profeta dentro de esa tradición, ¿vale? Que técnicamente llamó a confirmar, o sea, confirmó el judaísmo y confirmó a los profetas anteriores judíos. Sin embargo, hay como un cambio de paradigma en que su religión, digamos, evolucionó, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Jesús era un judío. Y esto lo que implica es que, igual que los demás judíos, creía en un único Dios, era monoteísta, creía en profetas, creía en escrituras inspiradas por Dios y en una serie de responsabilidades ante Dios. Técnicamente, cuando decimos que Jesús era un judío, esto es lo que significa. Sin embargo, los seguidores de Jesús, que eran judíos, porque él era un Mesías judío. La palabra Mesías significa alguien que ha sido masajeado, ¿no? Literalmente. Ungido, decimos en castellano. Y de hecho había muchas personalidades, ¿no? en la religión de los hebreos y en esa tradición judía que se les señalaba con este término, ungido. Pues Jesús era un judío, un profeta judío, que además era un Mesías, ¿no? Y sus seguidores, que eran judíos, naturalmente, en un principio, cuando Jesús empezó a predicar su religión, se separaron los judíos entre aquellos que le aceptaban como Mesías y aquellos que no. Entonces tenemos los judíos que siguen a Jesús y los judíos que no siguen a Jesús, ¿vale? Pero todos son judíos. Es más tarde que sus seguidores se separaron como una nueva religión, ¿vale? Y esto es el producto de una evolución. ¿Cuál es esa evolución a grandes trazos? Pablo de Tarso, ¿vale? Que es un individuo posterior a Jesús, que no conoció a Jesús, en su camino hacia Damasco, tuvo una visión en la que, según él, Jesús se le presentó, básicamente. Y él, Pablo, es básicamente quien empezó a predicar que los seguidores de Jesús ya no tenían que ser judíos, ¿vale? Es decir, ya no tenían que circuncidarse ni tenían que seguir la ley judía. Entonces, en cierto modo, se hace un cambio de paradigma, ¿vale? Quienes siguen a Jesús ya son otra religión. Y de acuerdo a la Biblia se les empezó a llamar cristianos de una forma más o menos despectiva, ¿no? En Antioquia. Es decir, Cristo resulta que tampoco se llamó así. Cristo quiere decir el ungido. Hemos dicho que Jesús era un Mesías, ¿vale? Bueno, aquellos que sepáis un poco de árabe, masajá significa masajear, ¿no? Básicamente, de hecho, hasta la palabra masaje se parece. Y al-Masih es la persona que ha sido masajeada o ha sido ungida. Y obviamente esto en griego se decía Christos, ¿vale? Y de ahí sacamos la palabra española Cristo. Pero Cristo lo que significa es ungido. Entonces, ¿qué ocurre? Pablo de Tarso era romano, de tal manera que él podía desplazarse con libertad, y lo que hizo es expandir su visión del cristianismo básicamente con facilidad, y esto hizo que se ganaran muchos conversos en el Imperio Romano, y muchos tipos de cristianismo de hecho existían en esta etapa inicial, en los primeros siglos del cristianismo en el Imperio Romano. Algunos de ellos creían que Dios es único, como técnicamente Jesús había enseñado. Otros creían que Dios es único, pero Jesús era el Hijo de Dios, es decir, era una persona especialmente cercana a Dios. Otros interpretaban la frase Hijo de Dios en un sentido bastante más literal. Y otros habían compaginado las divinidades grecorromanas con el cristianismo, es decir, creían en más de 300 dioses, el principal de ellos, Jesús. Es decir, todas estas formas de cristianismo eran las posibles formas de combinar el monoteísmo de Jesús con el paganismo grecorromano. Y en otra de estas formas de cristianismo, Jesús era divino y era parte de una trinidad. Quiero decir, y con el paso del tiempo, obviamente en un principio los cristianos eran perseguidos en el Imperio Romano, pero finalmente un emperador romano, que es Constantino, se convirtió al cristianismo, eso sí. Se determinó una forma específica de cristianismo como la oficial, que era la trinitaria. Pero tenéis que entender que en los primeros siglos del cristianismo, la visión trinitaria, es decir, la idea de que Dios es una trinidad formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, era una de entre muchas opciones cristianas, ¿vale? Y esta es la que a través del poder político, en este caso, se impuso y se declaró que el resto de cristianos serían perseguidos, es decir, el resto de personas que no aceptaran la postura trinitaria. Naturalmente, aquellos cristianos que creían que Jesús es único fueron perseguidos y fueron asesinados.
una de las cosas que llama mucho la atención del cristianismo, y ahora señalaré pues los 4 o 5 puntos principales de esta religión, pero ¿por qué he empezado explicando la historia de la evolución de la religión? Porque cuando digo la palabra cristianismo, si tú paras por la calle a 20 personas y les dices, defíneme cristianismo, sus doctrinas, es decir, recibirás 20 doctrinas diferentes, o al menos 4 o 5. Es decir, el cristianismo, una de las cosas que lo hacen muy difícil de estudiar es la gran diversidad que contiene. Tienes el catolicismo, el protestantismo y el cristianismo ortodoxo, pero dentro de los protestantes tienes a luteranos, a reformados, a anglicanos, tienes mormones, adventistas del séptimo día, testigos de Jehová, evangelistas, pentecostales, ahora tenemos Rastafari también. Entonces, ¿qué ocurre? Hay algo en el cristianismo que parece ser que lo ha hecho muy propenso a las divisiones. El cristianismo trinitario, de hecho, fue impuesto, pero una vez deconstruyes a la iglesia y a la autoridad, ¿vale? Es decir, luego surgieron personas con el paso de los siglos diciendo, bueno, el cristianismo trinitario no era el original, no era el de Jesús, y esta iglesia trinitaria que se ha impuesto no tiene una autoridad bíblica clara. Una vez rompes eso, que puedes tener razón, y desde la perspectiva islámica tienes razón, ¿qué ocurre? Entonces, cada uno va a interpretar un poco la Biblia a su manera. Es decir, el fenómeno cristiano es muy propenso a esto. Es muy propenso a que se puede interpretar de muchas formas. ¿Y por qué? Es tan inevitable que esto acabe pasando, porque Jesús no fijó el canon ni fijó la autoridad. En otras palabras, Jesús no dijo qué escrituras eran las escrituras sagradas que había que seguir, ni fijó qué autoridad había que seguir. ¿Vale? Jesús, técnicamente, era tan solo un judío de Judea que llamó a la gente a Dios, declaró ser el Mesías y fue ejecutado, esencialmente, por los romanos. Esto es todo lo que se puede decir a ciencia cierta y lo que todo el mundo más o menos está de acuerdo. Entonces, cuando decimos cristianismo, es decir, la religión que fundó Cristo, bueno, ¿a cuál te refieres exactamente? Porque el cristianismo trinitario tiene una doctrina acerca de Dios totalmente distinta a la del cristianismo unitario. Entonces, ¿cuál de estos fundó Jesús? ¿Entendéis? Esa es la dificultad a la hora de hablar del cristianismo, que no nos encontramos tanto con otras religiones. Entonces, podríamos decir que el cristianismo tiene 5 principios básicos, ¿no? O mejor dicho, yo os lo voy a resumir en 5 puntos. El primero de ellos es la creencia en un Dios único. Jesús era judío. O diríamos como musulmanes que Jesús se entregaba a Dios y estaba dentro de esa tradición de los profetas hebreos. Entonces, ¿qué ocurre? Que Jesús creía en un Dios único, ¿vale? Por tanto, podemos decir que el cristianismo cree en un Dios único. Pero, como hemos dicho, el cristianismo evolucionó. Se crearon montones de formas de cristianismo y finalmente se impuso una, la trinitaria, pero no se impuso mucho tampoco, ¿vale? De hecho, el catolicismo es la principal secta del mundo cristiana y es tan solo un 40% del mundo cristiano. O sea que tampoco no hay una unidad, no hay ninguna unidad considerable en el cristianismo. Entonces, decimos que en el cristianismo se cree en un Dios, pero algunos creen que es un Dios con un hijo, otros creen que es un Dios con un hijo adoptado, el adopcionismo. Los testigos de Jehová, en cierto modo, entrarían en esa categoría. Otros creen que no, que Jesús es parte de una Trinidad junto con Dios, ¿vale? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. O sea, ya en la base de la definición de Dios hay diferencias. En segundo lugar, en el cristianismo se cree en profetas, por supuesto, inspirados por Dios. Los profetas de la tradición hebrea, la Biblia hebrea. Abraham, Moisés, todos estos profetas, ¿no? Ezequiel, Isaías, Job, Jonás, David, Salomón, todos los profetas que aparecen en la Biblia y sus escrituras son aceptadas porque Jesús está en esa tradición. Sin embargo, en lo que se refiere a Jesús, de nuevo hay discrepancia acerca de cómo se le ve, ¿vale? Jesús es el Mesías y es el ungido, y en eso estarían de acuerdo todos los cristianos, ¿vale? El que esperaban los judíos y siguen esperando. Y Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué ocurre? Hay también diferencia de opinión acerca de qué significa Hijo de Dios por la siguiente razón.
En la Biblia te encuentras a muchos hijos de Dios. De hecho, hay hasta pueblos enteros que son hijos de Dios. La frase hijo de Dios en la tradición judía significaba alguien predilecto de Dios, alguien amado, especialmente cercano a Dios. Entonces muchos cristianos interpretan que Jesús es hijo de Dios en ese sentido, especialmente en las épocas primitivas del cristianismo. Es decir, no veían a Jesús como un hijo de Dios especial, diferente a otros hijos de Dios que aparecen en la Biblia. Es decir, esta frase, como aparece ahora en las Biblias en mayúscula, el Hijo de Dios, ¿no? O el Hijo unigénito de Dios. No todos los cristianos lo tenían tan claro. En tercer punto, punto clave del cristianismo, es que Jesús, esencialmente, su vida y su prédica se denominan la Buena Nueva, en griego el Evangelio, ¿no? Y se escribieron muchos documentos, que son los Evangelios, que registran la vida de Jesús y sus enseñanzas y su crucifixión. Se escribieron muchos y finalmente 4, esto después de la época de Jesús, fueron canonizados como los auténticos o los válidos, y otras narrativas de la vida y la misión de Jesús se declararon apócrifos, es decir, estos no sirven, no son reales, no son auténticos. Y junto con otras escrituras de otros cristianos primitivos, digamos, de la iglesia primitiva, si lo quieres decir así, se añadieron estos libros, estos 4 evangelios, a la Biblia hebrea, es decir, la que ya usaban los judíos, y se formó una nueva Biblia, ¿no? Un nuevo canon de la Biblia. La Biblia cristiana que tú coges hoy, dividida entre un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento viene a ser la Biblia de los hebreos, ¿vale? La Biblia hebrea, perdón, que es la Biblia de los judíos, las escrituras de los judíos. Y el Nuevo Testamento serían las escrituras cristianas, ¿vale? Empezando por los evangelios que se atribuyen a 4 discípulos de Jesús. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos un Dios, tenemos profetas inspirados por Dios y Jesús, que es el Mesías y el Hijo de Dios. Luego tenemos el Evangelio o los Evangelios, que son la misión de Jesús, explicada, ¿no? El mensaje de Jesús. Y luego otra cosa que podríamos resaltar del cristianismo es, tal y como se manifiesta Jesús en estos evangelios, una gran enseñanza que enfatiza la ética personal, el amor al prójimo, el buen trato a la creación, e incluso algo del zuhud, algo del ascetismo, del abandono a la vida del mundo, ¿no? En cierto modo, el desapego a la vida del mundo. Y en esto Jesús también, tal y como se le representa, recuerda mucho también a todas esas filosofías, ¿no? Que llaman mucho a la introspección, a abandonar el mundo, a amar al prójimo, a tener buena conducta. Es parte de esa religión que como musulmanes consideraríamos universal, ¿no? Y el quinto punto que voy a resaltar, que este es básicamente, entre comillas, el único que tienen en común todas las formas de cristianismo, es que la persona se salva a través de aceptar la muerte de Jesús en la cruz como acto expiatorio, ¿no? Es decir, Dios entregó su Hijo unigénito en este acto de sacrificio, digamos, para que tome la carga del peso de los humanos, es decir, la redención. Nos redimimos del pecado a través de aceptar a Jesús como Salvador, esencialmente. Y esto vendría a ser lo que más hace distintivo al cristianismo. Claro, aquí hay un cambio de paradigma y un cambio de religión, en cierto modo, porque Jesús supuestamente fue un profeta judío, pero estas enseñanzas, la de que Jesús murió en la cruz para llevar el pecado de los seres humanos y era el Hijo de Dios en un sentido especial, no es la creencia de los judíos. Entonces, ¿cómo se explica esta contradicción, digamos, si Jesús era judío, pero las creencias que se le atribuyen a él son distintas a las del judaísmo? La explicación del Islam es bastante sencilla. Estas creencias no proceden de Jesús, proceden del paganismo grecorromano. Jesús era judío, igual que el resto de judíos, llamó a un Dios único, a cumplir con Dios, a observar los mandamientos y poco más, ¿vale? Y todas estas enseñanzas éticas, el amor al pobre, advertencias al pueblo judío de su época por haber comercializado, ¿no?, la religión. Y ese era Jesús al final. Entonces, la evolución de la que os he hablado del cristianismo, según la cual el cristianismo desarrolló varias categorías, ¿no?, entre ellas el cristianismo trinitario. Y se empezaron a redactar muchos textos que supuestamente eran las enseñanzas de Jesús, que son los evangelios, ¿vale? Estos textos se redactaron sin que Jesús supervisara. Jesús ya no estaba.
la selección de qué textos se tendrían que incluir en el canon, qué evangelios eran correctos y cuáles no, no la hizo Jesús, se hizo después de la época de Jesús. Es decir, se hizo tanto después de Jesús, redactar los evangelios, escoger qué evangelios eran correctos, Pablo y su visión y su nueva forma de ver el cristianismo, todo después de Jesús, pasó tanto después de Jesús que es fácil explicar, ¿vale? de dónde proceden estas doctrinas. Entonces, si nos vamos a mirar similitudes entre el Islam y el cristianismo, que lo correcto sería decir los cristianismos, porque son casi religiones distintas, ¿no? Con alguna trama común, como la muerte de Jesús en la cruz, llevándose nuestros pecados. El principal punto común es un Dios, ¿vale? La idea de que tan solo existe un Dios, ¿vale? Esto es común entre el Islam y el cristianismo. El hecho de que Dios hizo descender el Evangelio, ¿vale? El Corán afirma repetidas ocasiones que Dios inspiró el Evangelio, es decir, Dios le inspiró a Jesús su enseñanza, que no es lo mismo que los evangelios que se redactaron después, ¿vale? Tenemos que entender que cuando la gente dice los evangelios, el evangelio según San Mateo, el evangelio según Marcos, el evangelio según Lucas, estos evangelios, tanto los que se incluyeron en nuestras Biblias como los que no están en nuestras Biblias, pero están en otras Biblias, porque no olvidemos que hay diferentes cánones de la Biblia. Las personas que se reunieron y escogieron qué libros eran los correctos llegaron a conclusiones distintas, y en el mundo hay diferentes iglesias, ¿vale? Todo esto no lo supervisó Jesús, lo hicieron personas y cada uno lo hizo a su manera, ¿no? En cierto modo. Entonces, tenemos la idea de un Dios, que es común en el Islam, la idea de que Dios hizo descender el Evangelio, es decir, la enseñanza de Jesús. Esto no da validez automática a los libros que son el Evangelio según fulano, el Evangelio según mengano. Esos son libros compuestos por personas, no son el Evangelio que Dios hizo descender. Tercer punto común es la misericordia, la ética, el buen trato a la gente, toda esa enseñanza que está en el Nuevo Testamento tan flagrante es indubitablemente hay parte de eso que es la verdad que Dios descendió, ¿vale? Cualquier persona que se lea el Nuevo Testamento, especialmente los 4 evangelios, se va a encontrar muchas enseñanzas comunes al Islam. En lo relativo a la misericordia, al buen trato a la creación, al amor al prójimo, al desapego al mundo, al zuhud. Ese es otro de los grandes puntos en común. ¿Vale? Los puntos que difieren son, el primero de ellos es la idea de que Jesús es hijo de Dios. El Corán rechaza esta frase, ¿vale? Y como he dicho históricamente, sabemos que los judíos la utilizaban en un sentido no tan fuerte, ¿no? Es decir, llamaban hijo de Dios a cualquier persona allegada a Dios, y la Biblia está repleta de hijos de Dios. Entonces, el Corán rechaza el simple uso de la frase, ¿vale? Y de hecho se sugiere que es de origen pagano, ¿no? La concepción que se hizo popular en el cristianismo. En los dioses romanos, por supuesto, sí que tenían hijos, ¿no? El segundo punto de divergencia estaría en la idea de que Jesús es divino, o Jesús forma parte de una trinidad. E incluso, por extensión, su madre. Hay gente que pide favores a la Virgen María o la usa como intercesora. Todo esto, desde la perspectiva del Corán, Jesús no tiene nada que ver con esto. Jesús no enseñó esto. Jesús, como parte de esa tradición monoteísta de los hebreos, llamó a la gente a entregarse a Dios. En ningún momento dijo que él era una divinidad ni nada de eso. Y luego otro punto de diferencia importante es el de la salvación a través de aceptar la muerte de Jesús en la cruz, ¿no? Es decir, la idea es que Jesús murió en la cruz y fue resucitado en el cristianismo. Desde la perspectiva del Islam, Jesús ni siquiera fue crucificado, ¿vale? Dios no permitió que se le crucificara. Y aquí los musulmanes especulan. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Cambió su alma por otra? Ahí hay mucha especulación, pero el texto claro del Corán no menciona nada de eso. Lo que el texto claro del Corán menciona es que Dios evitó su crucifixión, ¿vale? Se crucificó a otro, ¿qué es lo que pasó? Dios sabe mejor, ¿no? Y hay obras, supongo, sobre este tema. Pero la cuestión es que Dios no permitió que se crucificara a un profeta suyo, inocente en este caso, sino que Dios le salvó, ¿no? Claro, la doctrina cristiana se construye alrededor del hecho de que el ser humano carga un pecado, el peso del pecado desde Adán, ¿no? Y Jesús, en cierto modo, nos redime de eso cuando le aceptamos como Salvador.
¿vale? Toda esta doctrina de la salvación de Jesús en la cruz es rechazada por el Corán. De acuerdo al Corán, Jesús y todos los demás profetas que enseñaron que las personas somos responsables de nuestras acciones, ¿vale? Cada persona será remunerada en función de sus acciones y de sus propios méritos o desméritos morales. Y desde la perspectiva del Corán esto es totalmente lógico y totalmente natural, ¿vale? Ningún profeta ha enseñado nada distinto a esto. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. No han sido informados de aquello que había en las escrituras de Abraham, de Moisés, perdón, y de Abraham, el cual cumplió tanto, ¿no?, con Dios. Es decir, que ninguna persona cargará con la carga ajena. Y que cada persona no recibirá más que por aquello que se esfuerce. Es decir, cualquier idea de un salvador que lleva peso de tus pecados por la simple aceptación de esta persona, desde la perspectiva del Islam choca con la religión de los profetas, ¿no? Igual que la idea de una trinidad. Y finalmente, como hemos dicho, las escrituras, o sea, desde la perspectiva del Islam, Jesús enseñó el Evangelio, ¿vale? Las buenas nuevas, la buena noticia, ¿no? Al-Injil, se usa esta palabra en el Corán. Las diferentes narrativas de evangelios que se han hecho no proceden de Jesús ni de la inspiración divina. La selección de 4 evangelios para unas Biblias determinadas, que insisto, en otras Biblias de las que tú no has oído hablar, hay otros evangelios que tú consideras apócrifos, esa selección de escrituras no la ha hecho Dios. La visión, ni Jesús, la visión de Pablo no está certificada por ningún profeta ni por Dios, es posterior a la época de Jesús. Jesús no pudo decir la apruebo o la desapruebo. La visión de Pablo de ya no hay que seguir la ley, básicamente, estás justificado en la fe. Jesús no pudo dar fe de esto ni certificar esto, etcétera. Es decir, vemos que el cristianismo tal y como lo conocemos es producto de la evolución post-Jesús. Entonces, y otra diferencia entre el Islam y el cristianismo es que muchos cristianos creen que después de Jesús se acabó, entre comillas, ya no hay ningún otro profeta, ninguna escritura. Mientras que desde la perspectiva islámica esto no es así y de hecho bíblicamente Jesús en ningún momento dice eso en la Biblia. Muchos cristianos te señalan el libro del Apocalipsis que aparece en la última frase, ¿no?, o el último pasaje, quien añada una letra a este libro, etcétera, ¿no? Pero sabemos que ese libro no fue compuesto por Jesús y esa frase se está refiriendo principalmente a ese libro en sí, ¿vale? Es decir, ese libro fue colocado al final del canon bíblico, dando la sensación de que esa frase se refiere a toda la revelación y a toda la Biblia, ¿no? Que nadie añada nada a esto. Pero cuando se compuso ese libro no era el último del canon de la Biblia. O sea, esto fue hecho después por personas, sin que Jesús lo vigilara. Entonces, estas vendrían a ser las diferencias entre el Islam y el cristianismo. Entonces, ¿fue Jesús un profeta desde la perspectiva islámica? Por supuesto que sí. El Corán afirma que él fue un profeta y fue el Mesías. Lo que el Corán afirma es que esta idea de ser el Hijo de Dios no lo enseñó Jesús. Esta idea de que Jesús es parte de una Trinidad no lo enseñó Jesús. Esta idea de que te salvas aceptando su muerte en la cruz no lo enseñó Jesús. Es decir, y el Corán de hecho llama a cuestión la integridad de las escrituras, ¿vale? Porque las escrituras que se atribuyen a Jesús o las escrituras que forman el Nuevo Testamento ni fueron hechas por Jesús, ni bajo su vigilancia, ni bajo... Él no dio el sello de aprobación. Todo esto se hizo cuando él ya no podía verlo ni certificarlo, ¿no? Y esa es la postura del Islam. Si volvemos a las bases de lo que enseñó Jesús, un Dios único y la responsabilidad del individuo individualmente ante Dios, sin salvadores, sin intercesores, sin imágenes, sin todo lo que conlleva en gran medida el fenómeno cristiano, ¿no? Espero que hayáis derivado el beneficio de esta clase o de esta sesión y os recomiendo una vez más que vayáis a www.adamacademia.com/personalidad y hagáis el test de personalidad que ahí os he dejado. Al terminar ese test tenéis acceso a unos consejos del Corán y la Sunna en función de vuestros resultados. Espero que os sea de utilidad y os sirva como herramienta para la introspección. Barakallahu fikum, que Dios os bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.